Muy bien, pues vamos a la palabra, ¿les parece bien? Hoy hemos preparado un tema especial. Estamos viendo Deuteronomio, ¿se acuerdan? Semana tras semana. Ponemos un paréntesis el día de hoy. Hoy queremos hablar acerca de un tema especial relacionado con lo que es la Navidad. Y yo quisiera tocar un tema en relación al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que lo importante de la Navidad, la Navidad, lo importante es Cristo. El centro es Cristo. Pero estamos convencidos y seguros que Jesús no nació ni un 24, la noche 25, no nació en esas fechas. Entonces, ¿por qué lo celebramos? Pues para cenar rico, ¿verdad? No. Para los regalos. No, lo celebramos nosotros porque es un tiempo donde la gente se celebra a Jesús. Entonces lo ocupamos nosotros para poder hablar realmente lo que ha sucedido. Incluso en la historia que ahorita voy a leer, quizás algunos ya lo saben, porque no hay nada nuevo que vamos a enseñar, pero quizás para otros lo que hoy voy a estar comentando pudiera ser algo nuevo en relación a que nunca lo habían escuchado o lo habían leído. Otra vez, algunos ya se lo saben, son muy inteligentes, ya lo estudiaron, lo saben más que yo, entonces, pero simplemente es algo que podemos aprender acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y le hemos titulado al tema de hoy, el Rey ha nacido. Y en relación a eso estaremos hablando y estaremos mencionando el día de hoy. Así que abran sus Biblias en Mateo capítulo 2, por favor. Mateo capítulo 2. Y yo sé que ya todos están listos. A lo mejor que van a cenar el martes. Algunos van a cenar tamales, carne, pavo, no sé qué hayan preparado, ¿verdad? Pero yo sé que ya todos están listos para eso. Y algunos a lo mejor para los regalos, las actividades y con la familia. Pero creo que lo más importante que tenemos que aprender es que el centro de toda esta celebración tiene que ser Jesús y es Cristo. Y es un buen tiempo, hermanos, para que ustedes puedan compartir de Jesús en estas fechas. Se van a juntar como familia. A lo mejor hay gente que nunca ha querido escuchar nada de que ustedes les hablen de Dios. Bueno, puede ser un buen tiempo, donde a lo mejor el momento de la cena o en el tiempo de la plática, hoy celebramos a Jesús y tú así, y le conoces y sabes cómo nació y sabes por qué nació y te vuelves a meter por ahí y no pueden decir nada porque están celebrando eso, ¿verdad? O sea, es algo importante y es un momento que pueden aprovechar. Entonces es importante que podamos aprovechar estos tiempos. Así que antes de leer Mateo, oramos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dios, te damos gracias. Gracias por la bendición que nos das de reunirnos el día de hoy, este domingo, Dios, y poder leer tu palabra, poder predicar tu palabra y poder recibirla, Dios. Hoy recordamos el nacimiento de tu Hijo, el nacimiento de un rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y queremos que tú nos ayudes, que a través de esta palabra todos nosotros podamos aprender a vivir para ti, Dios. Que entendamos el propósito por el cual hoy estamos celebrando este día, la Navidad, esta reunión especial de Navidad. Pero que tú hables a nuestras vidas para que podamos vivir completamente para ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Sí? Entonces, la historia que hoy estaremos hablando, platicando, está relacionada con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y veremos, aunque está enfocada en Jesús, hoy no vamos a estar viendo la reacción de Herodes, porque este pasaje nos relata la llegada de estos magos del oriente a donde está Herodes, el rey. Y veremos la actitud que él va a tomar al saber que ha nacido
el rey de los judíos. Y veremos sus actitudes. De repente lo vamos a ver en la lectura, que está turbado. Después vamos a ver muy amable, como que cambió completamente. Después lo veremos enojado a Herodes. Y al final lo veremos de una manera sanguinaria. Este hombre va a tomar diferentes actitudes, Herodes, al saber que ha nacido el rey de los judíos, ¿sí? Pero leyendo estos primeros versículos, lo primero que vemos es que dice ahí que llegaron los magos, unos magos, y estos magos son del oriente. En el original la palabra magos se refiere a personas sabias. Son personas sabias que llegan a donde está Herodes y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero veamos qué conocemos de estos magos. Lo primero que podemos recordar, ¿se acuerdan lo que habla la gente? La gente dice que son 3 reyes magos. ¿Han escuchado eso, verdad que sí? Incluso el 6 de enero es el día de los reyes y todos ahí con la rosca. Y saben sus nombres. ¿Cómo se llaman estos reyes? Melchor, Gaspar, y te va a saltar, ¿verdad? No, y Baltasar, ¿verdad? Interesante, porque la Biblia no menciona estos nombres. ¿Quién sabe de dónde sacaron estos nombres? Pero la Biblia no lo menciona. Ahora, tampoco me menciona que son 3. En ningún momento. Algunos creen que porque como dan 3 regalos, bueno, pues entonces son 3 reyes. Y no dice tampoco que son reyes. Entonces, algunos historiadores comentan que podía ser una compañía de magos, o sea, de sabios, y que era un gran número de personas que venían del oriente, probablemente de la zona de Babilonia, y pudieron ser a lo mejor entre 300 y 200 el número de personas. Otra vez, no se mencionan. Estas son cosas que algunos estudiadores o comentaristas nos dicen. O sea, no solamente son 3, la Biblia no lo dice. Algunos dicen que pueden haber sido 300 o 200. Entonces, cuando leemos ahí, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vamos a hablar de esta persona, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, estos magos sabios eran personas muy inteligentes que estudiaban las estrellas. Y ellos dicen: su estrella hemos visto en el oriente. Algunos consideran, la historia considera, que hay una estrella que se va moviendo y ellos iban siguiendo la estrella, ¿verdad? La historia, si no la cuentan, ¿no? Va una estrella, ellos la siguen, y a donde va la estrella, pues ellos van caminando. Si esto fuera así, no tendría que haber llegado al palacio del rey Herodes, porque entonces la estrella como que se equivocó. Entonces, no es así. Lo que más se considera es que al estudiar las estrellas ellos, la idea que había, otra vez, esto no viene en la Biblia, son historiadores que algunos consideran que al momento de que nacía una estrella era una indicación de que había nacido un rey. Entonces, al estudiar ellos las estrellas, nace una estrella nueva, ven coordenadas, ven todo lo que ellos estudian y les indica el lugar. Ahora, ¿dónde podría haber nacido el rey? Pues en el palacio. Entonces, cuando ellos van a buscar al rey que ha nacido, claro que no van a otro lugar que no sea el palacio del rey. Y en ese momento el rey que está ahí es Herodes. Y a él van y le preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos
que ha nacido. Y es que Dios puede usar cualquier medio para poder hacer su voluntad. En el Salmo 119:1, si quieren no vayan, simplemente yo se lo leo. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces no nos puede sorprender que Dios pueda usar cualquier medio, incluso el nacimiento de una estrella, para poder orientar y dirigir a estos sabios al lugar para que se cumpla la promesa, lo que Dios había dicho. Ahora, estos sabios, estos magos, al momento que llegan, tienen una intención. Ellos están buscando al rey de los judíos y ellos dicen que han ido, ¿para qué? Para adorarlo. Entonces pensemos algo interesante. El mover una gran cantidad de personas hacia Jerusalén, 200, 300, era algo muy costoso. Le tomaría tiempo de poder llegar. No había aviones como el día de hoy, ¿no? Sabes que tómate un vuelo, hay que ir, nos esperan en tal ciudad. Entonces les toma tiempo para llegar de un lugar a otro, incluso hasta meses, para mover una gran cantidad de personas. Ahora, interesante, ellos llegan primero a una casa, ¿sí? Llegan al palacio del rey. Después ellos llegan a donde está María y José con el niño, y esto va a romper la idea de que ellos llegan a donde está el pesebre. Normalmente la historia o los nacimientos, cuando ven ahí el nacimiento, normalmente ven al niño acostado en el pesebre, José y María, todos los animalitos, ¿verdad? Hasta el diablo anda por ahí también. Y los reyes ahí, ¿no? Y los tres reyes llegando ahí. Pero esto no cuadra. Miren, vamos tantito al versículo 16. Ahí mismo, Mateo 2:16. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores. ¿De cuántos? De 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos, o se habían investigado. Entonces los magos, los sabios, no llegan al pesebre, porque si hubiera sido así, quizás Herodes pudo haber dicho: maten a todos los niños recién nacidos, y nada más ellos hubieran muerto. Pero ellos llegan en un tiempo más adelante que Jesús había nacido, y buscando, aproximadamente pudo haber pasado 1 año, 1 año y medio, y Herodes dice: de 2 años para abajo, acaben con todos los niños. Regresemos más adelante, más atrás, regresemos más atrás, versículo 3. Oyendo esto, cuando llegan los magos a preguntar por el rey de los judíos, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces nos llama la atención que el rey Herodes se turba junto con todo Jerusalén. Algunos piensan que por este gran número de personas, estamos hablando de 200, 300 personas que llegan a un lugar, era algo que era llamativo para todos. Quizás si al palacio llegan 2 o 3 personas, como que pues quién sabe quiénes son ellos, ¿verdad? Pero llega una gran cantidad de personas. Esto hace que se turbe el rey Herodes, y es que esto no era fácil, porque el rey Herodes era un hombre, dice la historia, pequeño de estatura, pero era le decían el grande, por sus construcciones, por su poder político, por su gobierno. Era una persona que tenía una autoridad, y era una persona que imponía mucho y que tenía a todo el pueblo en una condición mala, porque él pedía muchos impuestos, y era una persona sanguinaria completamente. Él es el que por sus construcciones hace la ampliación del templo de Jerusalén.
Entonces, él no era judío, era un hombre que había sido puesto por Roma, o sea, era un trabajador de Roma, pero era un rey malo. Tanto así que dicen los comentaristas que mandó matar a sus hijos porque temían que algunos de sus hijos quisieran tomar el reinado. Y otros comentaristas llegan a decir que en Roma se decía que era más seguro ser el cerdo de Herodes que uno de sus hijos. Pues claro, ¿verdad? Pues los mandó matar. Entonces, este hombre es un hombre poderoso, es un hombre malo, perverso, pero interesante. Cuando escucha que buscan al rey de los judíos, él está turbado y no está de la mejor manera. Y no solamente él, sino todo Jerusalén con él. Entonces todos están turbados. Y entonces va a convocar a los principales. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Recordemos que los que son los sacerdotes, los que son los escribas, eran personas que estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces, interesante, porque al momento de que él está turbado y están escuchando que dónde nació el rey de los judíos, él pregunta que dónde había nacer el Cristo. Y entonces es Herodes que relaciona a Cristo con el rey de los judíos. Versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Sí? O sea, esto lo escribió el profeta Miqueas, versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, le dicen a Herodes: es en Belén, de ahí van a ser. Y nos damos cuenta que el lugar de nacimiento de Jesús estaba predicho que sería Belén. Y ahorita nos estamos saltando toda la historia del nacimiento de Jesús, cómo Jesús nació en Belén. Y es porque el rey de Roma mandó hacer un censo a la población de Israel. Y ellos tuvieron que viajar a Belén. Y es ahí donde otra vez vemos la mano de Dios para cumplir sus propósitos. O sea, la profecía decía que tenían que ser en Belén. Ellos no estaban en Belén. ¿Qué hacen? Dice, se pone un edicto, ¿no? Hay que hacer un censo y cada quien tiene que ir a su nación. Y ellos viajan a Belén. Y es ahí donde Jesús nace. Y otra vez, Dios usa todos los medios para cumplir su propósito. Por eso hace rato que nuestro hermano César decía que cada prueba, cada dificultad que pasamos siempre se convierte en una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tengo que entender que Dios es poderoso. A Dios no hay que ayudarle, a Dios no hay que defenderlo, a Dios no hay que cuidarlo. Al contrario, Él es el que nos ayuda, el que nos cuida, el que nos protege y el que va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Pero sigamos leyendo, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, a estos sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Otro punto importante, ¿verdad? ¿Qué hace Herodes? A ver, ¿cuándo apareció la estrella? Y ellos pudieron haber dicho, pues anoche o ahorita. Esto me habla que la estrella ya había aparecido hace tiempo. Y enviándolos a Belén, porque él ya sabe dónde es. Les dice él, ¿sabes qué es en Belén? Las profecías, lo que dice las escrituras, que es en Belén. Vayan a Belén, ahí ha nacido. Dice, y dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya
y le adore. Ahora vemos a un Herodes completamente diferente, ¿no? Ahora es un Herodes muy amable y dicen: vayan, averigüen dónde está ese niño, y cuando lo encuentren vengan y díganme, y yo también voy a ir a adorarlo. Si eso fuera cierto, ¿por qué Herodes no se fue con ellos? Herodes pudo haber dicho: vamos, el rey ha nacido, el Mesías, me acaban de decir que es en Belén, yo voy con ustedes y juntos adoremos. Bueno, Herodes tenía otros planes, ¿verdad? Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y aquí algunos pueden decir: pues no, que no se movía, o no, que sí se movía. Bueno, algunos lo interpretan en el sentido de que ellos volvieron otra vez a ver las coordenadas y ver dónde estaba, y se dieron cuenta que era más adelante, al punto donde ellos tenían que llegar. Eso es lo que dicen los historiadores, ¿verdad? Otra cosa, si la estrella se hubiera movido, a lo mejor era muy fácil para que cualquier tipo de persona lo vea, ¿no? Imagínense el día de hoy, es muy común que de repente, ay, vimos un ovni, vimos una luz. Hoy es muy común ver los drones o algo así que aparecen en las noches y todo. Entonces, si era alguna estrella que se movía y que todos lo veían, probablemente todos pudieron haber ido. Incluso Herodes pudo haber dicho: ya vi la estrella, yo te la sigo. Entonces, no tiene un sentido de que había una estrella que se iba moviendo, muy probablemente, sino que ellos vuelven a ver la lectura de la dirección de las estrellas, era más adelante, y es ahí donde ellos van. Versículo 11. Y al entrar, ¿en dónde? A ver otra vez. Y al entrar, ¿dónde? En la casa. No dice que en el pesebre, ¿verdad? No dice ahí: y entraron al pesebre y todos los animalitos y le hicieron a un burro: basta para allá, o algo así, ¿verdad que no? Sino que dice: al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Entonces, aquí vemos ahora sí llegando a estos sabios a la casa del niño. Están postrándose ante ellos y adoran al niño. Algo importante o muy interesante: están adorando a Jesús. Estos sabios no son judíos, estos sabios son gentiles, pero aquí están adorando a Dios. Y esto me ayuda a entender algo: este mensaje no solamente es para los judíos, sino que este mensaje es para todo el mundo. Por eso hoy se va a paralizar las vacaciones y todo, y hablamos de Jesús y hablamos de la Navidad. ¿Por qué? Porque el mensaje de la salvación, el mensaje del Rey que ha nacido, no solamente es para los judíos, sino es para todo el mundo. Y llegaron ellos con tres regalos, tesoros: oro, incienso y mirra. El oro, este metal, representa la realeza de Jesús. Incluso el propósito, si ustedes leen Lucas habla un poquito más del nacimiento de Jesús, cómo llega en el pesebre, habla de los ángeles, los pastores y todo lo que hemos de repente mencionado acerca de Jesús. Mateo nos muestra un poquito más de quién es este Jesús. Y al momento de hablar acerca del oro, representa y muestra a Jesús como el rey de los judíos. Pero no solamente el rey de los judíos, sino como el Rey de reyes y Señor de señores. Este rey que ha nacido, este rey que ha llegado, es el rey sobre todo el mundo. Lo segundo, el otro regalo, es incienso. Y el incienso tiene una relación con los sacerdotes. Y es que Jesús no solo vino para ser rey, sino también para ser un mediador.
¿Qué es lo que hacía un sacerdote? El sacerdote era aquella persona que Dios ponía como intermediario entre Dios y el hombre. El hombre era pecador. El hombre no podía acercarse a Dios, porque si se acercaba a Dios, Dios a ser santo y el hombre ser pecador, el hombre iba a morir en el instante. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios levanta a un líder que es Abraham, pero también levanta un sacerdote. Y ese sacerdote era aquel que ayudaba a que el hombre, el pueblo pudiera estar en paz con Dios, pudiera estar en bien con Dios, para que Dios pudiera habitar en medio de ese pueblo. Bueno, Jesucristo es ese mediador, que no solamente ahora nos limpia de pecado, sino que lo quita para siempre. La sangre de un animal cubría solamente nuestros pecados. La sangre de Cristo quita el pecado para siempre. Y lo que impedía que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, Jesús siendo el mediador. La Biblia me dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, que es Jesús. Él es el que ha quitado el pecado. Él es el que ha abierto la puerta. Él es el que ha permitido que ahora tú y yo podamos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Este incienso representa el sacerdocio de Jesús. Jesús como el gran sumo sacerdote que abrió el camino al cielo una vez y para siempre. Por eso Jesús es el Cristo, y Cristo es el Salvador del mundo, aquel que nos ayuda a poder estar con Dios para siempre. Hay mucho, pudiéramos hablar mucho en cuanto a este punto, ¿verdad? Bueno, de todo, del rey. Pudiéramos hablar mucho también del incienso, y también pudiéramos hablar de la mirra, porque la mirra se utilizaba en los sepulcros para poner a aquellos que habían muerto. Y esto me habla el propósito que tenía este niño, que era el rey, que era sacerdote. Cuando uno tiene un bebé, ¿se acuerdan cuando ustedes, los papás, tomaron a su niño por primera vez, que lo agarraron? Yo no sé si ustedes llegaron a pensar para qué iba a ser este niño, ¿verdad? O esta niña. ¿Cuál es su propósito? Ay, se va a parecer a su mamá. Entonces, no, ¿por qué, verdad? O se parece a su papá, gloria a Dios. Se parece a la abuela, no, ¿por qué? Pero a veces pensamos, ¿cuál es el propósito? Quiero que sea como su papá, quiero que sea futbolista, quiero que sea empresaria, quiero que sirva a Dios. Y muchas veces tenemos nuestros planes, que sean músicos, que cante, que trabaje, que no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero ninguno creo que agarrará a su hijo y pueda decir, has nacido para morir. Nadie. Este niño sí. Al momento que recibe la mirra, me habla de su muerte. Desde un principio se sabía que estaba él destinado a una muerte, destinado a una muerte por cada uno de nosotros. Esto me habla de su sufrimiento. Esto me habla del castigo que iba a venir sobre él. La Biblia me dice que el pecado de todos nosotros cayó sobre él. El que es justo murió por los injustos. El que nunca hizo nada, el pecado de todos cayó sobre él. Y esto me habla de quién era ese niño. Un niño que iba a ser el rey, y que es el rey. Un niño que iba a ser el mediador, y es el mediador. Un niño que iba a morir y que murió. Pero lo más glorioso es que resucitó al tercer día. Y así como él resucitó, todo aquel que pone su confianza en él, un día resucitará para siempre. Y no morirá eternamente. Ese es el rey que ha nacido. Ese es el rey que ha estado que dio su vida por nosotros. El hombre está mal, estamos mal. En nuestra condición delante de Dios está mal. Porque somos pecadores, porque fallamos, porque seguimos equivocándonos. Quebrantamos los mandamientos tan fácil. La Biblia me dice que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y solamente es Jesús que puede darte vida para siempre. Por eso Dios mandó a su Hijo
al único, al que amaba, a morir por cada uno de nosotros como un regalo para que podamos tener vida. Estamos en esta Navidad y yo no sé, estás pensando ahí, ¿qué van a regalar? ¿O qué voy a regalar? A veces los papás somos los que ya no recibimos nada, ¿verdad? Y les voy a decir un secreto: Santa Claus no existe. No vayan a llorar. Su nombre lo dice, Papá Noel. O sea, no es papá, ¿verdad? Lo que da el regalo es papá. Y pudiéramos hablar de los regalos, pero el mejor regalo que podemos recibir es que Cristo murió en la cruz para darnos vida eterna. Ese es el sentido de la Navidad. Ese es el porqué de la Navidad. Por eso en la noche o en el momento que estés con tu familia, tú tienes que entender que la cena no es porque nos juntamos, no es cena porque pues siempre comemos, no. La cena es una muestra de agradecerle a Dios por la salvación que nos ha dado, que estábamos muertos sin Él, pero ahora tenemos vida. Y es eso que me debe de ayudar a seguir adelante. Pero sigamos con la historia. Versículo 12 dice: pero siendo avisado, bueno, ya se fueron los magos, ¿verdad? Le dijo Herodes, si lo encuentran, me dicen para yo poder ir a adorarle. Ellos acaban de llegar a la casa, lo encuentran, le adoran. Interesante. La Biblia me dice que solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. Si a este niño se le adora, aparte de ser rey, mediador y venir a morir, también me demuestra que Él es Dios. Porque Dios no permite que nadie que no sea Él se adore, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y al momento en que este niño es adorado, una vez más me muestra que Él es Dios. Versículo 12: pero siendo avisados por revelación de sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, Dios le dice: no, por ahí no. Dios siempre va a hablar, Dios siempre se va a mostrar, Dios siempre va a hacer su voluntad, su propósito. Versículo 13: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Sí? Entonces es Dios hablándole a José. No es la primera vez que Dios le ha aparecido a José. ¿Se acuerdan la otra ocasión? Vamos, si quieren, rápidamente, Mateo 1:20. En su Biblia un poquito más atrás, ahí estamos en Mateo, pero ahora capítulo 1, versículo 20. Simplemente para recordar cuándo fue la otra vez que le apareció un ángel a José. Dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, una vez más, sin perder el tema, Jesús dice: llamará su nombre Jesús. El nombre de Jesús se llama Salvador, o Jehová salva. Entonces el mundo, el pueblo, su pueblo es salvado por Jesús. El otro dice: y llamarás a su nombre Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces completamente la historia se cumple al decir: y Dios, que es el Verbo, se hizo carne y habitó en medio de nosotros, con un propósito de salvarnos. Y es Dios mismo. Y esto es impresionante, porque si nos analizamos y vemos qué bueno podía haber en nosotros, nos podamos dar cuenta que no hay nada bueno en el hombre. Pero qué impresionante
que Dios estuvo dispuesto a Él mismo a venir. Si viniera a ser rey y a mandar, pues sería fácil. Venir a ser rey y gobernar y hacer lo que Él quisiera, puede ser fácil. Pero Él vino a morir por amor a nosotros. Y otra vez, ese es el sentido de la Navidad. El entender que el Cristo vino, que Dios mismo vino a nacer. El Rey ha nacido para mostrar cuánto nos ama a cada uno de nosotros. Verso 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. O sea, José, al escuchar, al saber que Dios le hablaba, tomó a su hijo y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esto está en Oseas capítulo 11, si ustedes lo quieren leer en su casa. Está bien interesante también. Versículo 16. Ya vimos a Herodes turbado, ya lo vimos a Herodes amable. Vayan y encuentren al hijo, al niño, al rey, y me hablan para ir a adorarlo. Ahora lo veremos enojado. Versículo 16. Y Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Sí? Entonces, interesante que cada vez que vamos leyendo hay una confirmación. El autor pasó esto y esto se confirmó de la profecía, para saber que estamos hablando de Jesús, de lo que Dios había dicho. Y entonces Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Y aquí nace otra tradición, porque el día 24 y 25 celebramos Nochebuena, Navidad, ¿no? Pero de repente el día 28 de diciembre es el día ¿de qué? De los santos inocentes, y es un día para hacer bromas, ¿no? Sí. Pero eso surge a partir de esa muerte de estos niños menores de 2 años. Entonces no puede ser que el 25 nace Jesús y luego se van los magos, se ve burlado. Bueno, el 28 maten a todos los niños menores de 2 años, ¿sí? Y luego bien raro, ¿verdad? Porque entonces el día 6 de enero es el día de los Reyes y como que de repente ya no cuadra bien por ahí, ¿sí? Pero gracias a Dios por el día 6 de enero, por las roscas, ¿eh? Bueno, a los que les gustan. Bueno, a mí me gustan las rellenas, ¿verdad? Pero es otro tema. Pero interesante, porque vemos a un hombre, Herodes, cómo reacciona ante el nacimiento de Jesús. Ahora, es raro, porque ahora que lo vemos que se enoja, se convierte en un asesino. Y muchas veces la gente, cuando tú le hablas de Jesús, se siente de esta manera. ¿No te ha tocado? Que de repente llegas con alguien y le empiezas a hablar de Dios y hoy primero como que se turba, ¿no? No, a mí no me hables de eso. Y luego de repente como que es amable. Bueno, yo respeto mucho, respétame a mí. Y cada quien sus creencias. Pero de repente se puede volver enojón. Un favor, no me vuelvas a hablar a mí de eso. Si quieres que seamos familia o amigos, tu religión y yo la mía. Y lo menciono ¿por qué? Porque esto que causó Jesús, interesante, es un niño que nace, todavía no habla, todavía no da un discurso, todavía no enseña una doctrina, todavía no hace nada y ya está levantando, ya está afectando a gente. Su nacimiento hizo que la gente fuera afectada. De la misma manera, el día de hoy, mucha gente quiere rechazar que Jesús ha nacido. Interesante, increíble cómo hay gente que no quiere saber nada con Jesús. A veces misma hay gente que ya nace en una iglesia o está en una iglesia.
Cuando no puedes darte cuenta que Jesús vino con un solo motivo: de demostrar cuánto te ama, de ayudarnos, de salvarnos. Porque Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan que cuando Jesús está hablando de que le preguntan qué señales vas a hacer y todo? Y Jesús llega a decir, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y la historia me muestra que en aquel tiempo habían murmurado y el pueblo había pecado, y entonces había serpientes ardientes que a cualquiera que mordía iba a morir. El pueblo clama a Dios y Dios le dice a Moisés: hazte una asta donde esté una serpiente de bronce, y todo aquel que sea mordido simplemente por ver a esa serpiente va a vivir, no va a morir. Y esto parece una locura. Te puedes imaginar que de repente tú estés enfermo. ¿Qué podemos pensar? Bueno, el cáncer, que es yo creo que casi de las cosas peores, ¿no? De repente dicen, tienes cáncer, y uno piensa simplemente que va a morir la persona. Y entonces dice, ¿sabes qué? Pero hay una solución. Ve a tal parte y ve una asta y ve la serpiente que está ahí, y con esa vas a vivir. Mucha gente diría, no, tan locos. Es algo ilógico eso. Bueno, de la misma manera, ellos pudieron haber pensado, es ilógico que viendo una serpiente pueda tener vida. Pero todo aquel que lo hacía no moría y vivía. Bueno, Jesús dice, de la misma manera, todo aquel que tiene pecado es aquel que ha sido mordido por el pecado y va a morir. Y la única manera de tener vida es que voltees a ver a la cruz, veas a Cristo, y entonces Él pueda darte vida. El único que puede darte vida completamente es Él. Por eso me dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me dice su palabra, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo está condenado. Hoy estamos viviendo días donde es claro ver cómo el mundo, la gente está condenada por su pecado. Y me gusta, mira lo que dice ahí en Juan 3, 18 y 19. Juan 3, 18 y 19 dice: el que en Él cree no es condenado. O sea, ¿tú has creído en Jesús? ¿Sí o no? Si tú has creído, bueno, tú no eres condenado, tienes vida. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego me dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Dios vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo está así el día de hoy. Increíble, porque tú le hablas de Jesús y pareciera que le estás ofreciendo algo malo. La gente está envuelta en sus pecados. La gente rechaza la luz por las tinieblas. He escuchado papás que dicen, yo prefiero ver a mi hijo borracho y tirado en un lugar a que vaya a la iglesia. Y uno no puede entender eso. Gente que he escuchado, lo prefiero muerto a que cambie de religión. Y es algo ilógico. Pero el mundo hoy está condenado en sus pecados, en sus delitos. Y es increíble que solamente Jesús vino a darte un regalo. Imagínate, es el 24, todos dan regalo, y de repente viene alguien y te dice, ten, esto es para ti. ¿Qué dices? Yo no quiero nada de ti. No, lo recibes. Es un regalo. Lo que viene a hacer Dios hoy es darte un regalo que es su Hijo, y con un propósito, que tengas vida eterna.
Porque hay un lugar de condenación donde todo aquel que no tiene a Cristo va a ir a sufrir por la eternidad. Un lugar de tormento. Pero también hay un lugar de victoria, de bendición, de amor, que es estar con Dios. Y nadie de nosotros podemos ir si no es a través de su Hijo. La Navidad es Jesús dando vida, siendo ese intermediario para poder estar con Él para siempre. Y lo peor que puedes hacer es convertirte en un Herodes, en el cual tú puedas decir: no me interesa, no me interesa. No te vayas a turbar, no te vayas, puedes ser muy amable al principio, pues te vas a enojar. Bueno, espero que sanguinario no, que no vayas a matar a nadie que te predique, ¿verdad? Pero sí entender algo. Tú necesitas a Jesús el día de hoy. Tú necesitas a Jesús. Porque si no es a través de Él, estuviéramos muertos y perdidos completamente. Quiero terminar diciéndote con lo que empecé. El propósito de estos días de la Navidad es Jesús. El centro de todo esto es Jesús. Lo importante no es la comida, lo importante no es la cena, lo importante no son los regalos, lo importante incluso a veces no es la compañía. Porque de repente estamos tristes porque es que hoy no recibí regalos, hoy no pude dar regalos. A veces pasa. A veces estamos tristes porque no pude ir a donde yo quería, no pudo venir con quien yo quería que estuviera, o ya no está con nosotros para que pase estos días. Eso no es lo importante. Lo importante es que Dios, Emmanuel, que Dios está con nosotros. Eso es lo mejor, es lo más importante. Yo me tengo que quedar con eso. ¿Por qué festejo la Navidad? Yo sé que no nació ese día. Y entonces, ¿por qué lo haces? Porque me hace recordar el amor de Dios, que siendo Dios estuvo dispuesto a ser uno como nosotros, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, con un solo propósito: que yo pudiera estar con Él para siempre. Eso es la Navidad. Y creo que a nosotros nos falta enseñarle eso a nuestros hijos. Incluso a veces cometemos el error de seguir enseñando a nuestros hijos que Santo Claus le trae regalos, y estamos dando una mala enseñanza, estamos mintiendo. Cuando debemos de decir: la Navidad es un tiempo de regalos, pero el mejor regalo que puedes recibir es que Dios esté contigo. Pero es un niño, le vas a robar la ilusión, su infancia. No podemos meterlo, no podemos llevar a nuestros niños con mentiras. ¿Qué mejor regalo, qué mejor ilusión puede tener un niño sino que saber que Dios le ama y que estará con él para siempre? Eso es lo mejor. Y creo que ahí tendríamos nosotros que aprender y poder descansar en Él.